Buenas tardes, así es, un grupo importante de funcionarios del Poder Judicial se han congregado en las afueras del Boulevard, donde comienzan esta marcha hacia la Asamblea Legislativa. Tal y como ustedes dijeron, el reclamo que hacen es por el texto sustitutivo que se presentó la semana pasada en la comisión que analiza la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial y que ellos han llamado como sorpresivo principalmente los 22 gremios. Estas son imágenes en vivo en este momento del Boulevard del Poder Judicial, la gran cantidad de personas que se han congregado en este lugar y comenzarán en pocos minutos su marcha hacia la Asamblea Legislativa, como les decía, en contra de ese texto con el que se pretende realizar la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. 22 gremios han congregado a todos sus agremiados, valga la redundancia, a esta marcha, a este paro de labores. Nos decían además también que se ha hecho el paro de labores en todo el país, en todos los circuitos del país, eso sí, teniendo en claro que han dejado los casos que son de emergencias, por ejemplo, flagrancia y otros casos, se han dejado funcionarios, sin embargo sí se ha paralizado el resto por completo en todo el Poder Judicial en el país. Se han trasladado buses de diferentes zonas del país a este sitio, donde es el punto principal que se han congregado para marchar hacia la Asamblea Legislativa, en lo que ellos llaman ese texto que fue de manera sorpresiva que se presentó. También han dicho que de no quitarse ese texto de la corriente legislativa, incluso estarían recurriendo a otras marchas o otras huelgas mayores a las que se presentan en este momento. Pero veamos declaraciones que obtuvimos esta mañana, hace algunas horas, sobre las personas o los dirigentes de los grupos sindicales, la molestia que tienen y también la cantidad de personas que se han acercado. Veamos. Hoy esta manifestación es un repudio y rechazo absoluto del proyecto sustitutivo que presentó la SUPEN la semana anterior a la Asamblea Legislativa, porque ese proyecto lo que implica necesariamente es la liquidación técnica del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. Nosotros estamos absolutamente conscientes de que el fondo necesita reformas, por eso propusimos un proyecto que también es agresivo para los trabajadores, pero que garantiza la sostenibilidad del fondo. Viene gente, tenemos gente de San Carlos, de Alajuela, de Punta Arenas, de Zona Sur, de Turrialba, Pérez Celedón, toda la zona de San Ramón, Grecia, Quepos, Chacarita, de todo el país se coordinaron con buses. Estamos 24 organizaciones del Poder Judicial convocando al paro, y la ley orgánica del Poder Judicial, es muy importante hacérselo ver a la gente, la ley orgánica autoriza a los funcionarios judiciales a realizar paro en defensa de los intereses legítimos. Todos, da un giro, esa ocurrencia de Álvaro Ramos da un giro total a lo que ya se estaba estudiando. Fue extraño que, teniendo los diputados conocimiento de muchos de los detalles del proyecto presentado por el Frente Gremial, de un momento a otro y de porrazo se fue todo al traste y viene una propuesta donde se hacen cosas que jamás, son impensables para la realidad que se vive. Bien, a esta hora, como ustedes pueden ver en vivo, ya comienza la marcha de los trabajadores del Poder Judicial, quienes, como les decía, se han congregado en el Boulevard y comienzan esta caminata que son de al menos 3 cuadras para llegar a la Asamblea Legislativa, con el único fin y objetivo es de que se retire de la corriente legislativa ese texto sustitutivo que se presentó la semana anterior de la SUPEN, donde ellos aseguran que fue de manera sorpresiva, que desconocían de él, y lo que hace es un retraso al trabajo que se venía realizando del análisis que se hacía del proyecto que habían presentado los gremios, con el cual se pretendía que era el que se iba a dictaminar para poder entonces realizar la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. Nos indicaron también en la oficina de prensa de la Corte que no hay sesión de Corte Plena el día de hoy. Todavía no nos aclaran o nos confirman si se trata precisamente por este paro de labores en el Poder Judicial, pero sí confirmado de que no hay sesión de Corte Plena este lunes, como es costumbre por las tardes. Veamos también un ejemplo que obtuvimos de lo que nos decía un jubilado del Poder Judicial, quien además también es vocero de los gremios con la UCR en el estudio actuarial que se hace, donde nos decía y nos contaba cómo quedaría su pensión en caso de que se apruebe el texto sustitutivo. Veamos.
También de las declaraciones que obtuvimos de un ejemplo que nos brindaban en caso de que se dé la aprobación de este texto sustitutivo, la rebaja que tendrían, por ejemplo, en el tema de los jubilados, el 30% que tendrían ellos que aportar, nos daban un ejemplo. Como les decía, ya la marcha está avanzando hacia la Asamblea Legislativa, donde hacían mención de que iban a estar el tiempo necesario en ese sitio, esperando entonces que puedan recibir ahí, bueno, realizar toda esta manifestación que tienen planeada en contra de este texto, con el cual ellos temen que sea dictaminado y por ende aprobado por el plenario en la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. Son bastante las personas que están, al menos nos decían que 3.000 personas serían las que se congregaron o las que están participando tanto de la marcha que se está realizando aquí en el Boulevard del Poder Judicial, como también el paro de labores que se ha hecho en todos los circuitos del país, que nos confirmaban que sí se ha hecho, con excepciones de los casos en emergencias, por ejemplo flagrancias, y otros casos que se ha dejado el personal que tiene que estar para atender esos casos de emergencia, pero nos indicaban los gremios que sí se ha dado un paro completo de labores en el Poder Judicial todo esta tarde. Principalmente han esperado a esta hora para poder llegar a la Asamblea Legislativa en el momento en el que vaya a comenzar la sesión del plenario, y es por eso también que hasta esta hora están marchando, pero desde tempranas horas, a eso de las 11 de la mañana, comenzaron a congregarse todos los funcionarios judiciales aquí en el Boulevard de la Corte, principalmente de los funcionarios de estos circuitos y otros que se han trasladado en buses de zonas alejadas. Vamos a ver si ya tenemos la reacción del ejemplo que les decía, de si se aprueba este texto sustitutivo, cuál sería el cambio, por ejemplo, de esta persona en lo que tendría que aportar en el régimen de pensiones. Veamos. Usted puede ver ahí que la pensión mía no es una pensión de lujo, es de 2 millones, y me queda actualmente 1.300.000 mensuales. Con el proyecto del señor Álvaro Ramos me rebajan 612.000 colones, que corresponden al 30%, y me queda la jubilación líquida mensual en 710 y resto mil de colones. O sea, yo contribuyo con 612 para que me paguen 700 y resto. Bien, compañeros, como ustedes pueden ver, ya la marcha avanza y se dirigen hacia la Asamblea Legislativa para estar ahí el tiempo que sea necesario. Así lo han dicho los dirigentes de los gremios. Son 22 gremios que han hecho el llamado a este paro de labores en el Poder Judicial el día de hoy. También esta marcha que se han congregado aquí en las afueras del Poder Judicial hacia la Asamblea Legislativa. Vamos a estar al tanto de lo que ocurra y cualquier detalle se los llevaremos más adelante o bien en la edición a las 6 de la tarde. Compañeros, regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.